Hola a todos. Hace un poco de química. Vamos a terminar la explicación del tema de leyes fundamentales de la química. Y empezamos con la composición centesimal, que nos permite conocer el porcentaje en masa con el que cada elemento contribuye a la masa de un compuesto. ¿Y cómo se calcula matemáticamente? Pues dividiendo lo que aporta cada elemento, el elemento X, a la masa molecular entre la masa molecular y luego multiplicando por 100. Veámoslo con un ejemplo muy sencillo. Composición centesimal del agua. Necesitamos las masas atómicas de hidrógeno y oxígeno. Bueno, pues aplicamos la fórmula. Vamos a calcular el porcentaje de hidrógeno. Masa molecular, 18. ¿Qué es lo que aporta el hidrógeno a la masa molecular, a esos 18 gramos? Pues aporta 2 por 1. Hay dos átomos de hidrógeno. Cada uno tiene de masa atómica 1, pues 2 por 1. Y todo ello por 100. Y nos sale un 11,11% de hidrógeno. El porcentaje de oxígeno lo podemos calcular de la misma manera. Masa molecular 18. ¿Y qué aporta el oxígeno? 16. Solo hay un átomo de oxígeno. Por lo tanto, 88,89. Evidentemente existe otra forma de calcular el porcentaje de oxígeno. Como ya conocemos el porcentaje de hidrógeno, al total, que es el 100%, le quitamos el porcentaje de hidrógeno y tenemos el porcentaje de oxígeno. Vamos a hacerlo al revés. Es decir, vamos a determinar las fórmulas empíricas y moleculares a partir de los porcentajes de la composición centesimal de una sustancia. Lo vamos a hacer a partir de un ejemplo. Supongamos que tenemos una sustancia formada solo por carbono e hidrógeno cuyos porcentajes son esos, es decir, la composición centesimal de ese compuesto es 80% de carbono y 20% de hidrógeno. Y me piden, pues primer apartado, la fórmula empírica. La fórmula empírica, recordamos que lo que me da es una relación entre los elementos que forman esa sustancia. Bueno, pues lo primero que hacemos es dividir los porcentajes entre las masas atómicas de los elementos. ¿Qué es lo que vamos a calcular de esta manera? Bueno, pues si los porcentajes los asimilamos como masas entre masas atómicas, lo que estamos hallando son los moles que hay de cada uno de los elementos en esa sustancia. Segundo paso, vamos a dividir cada uno de esos valores entre el menor de los resultados que obtuvimos. En este caso el menor es 6,67. Pues lo dividimos. Todos entre 6,67. ¿Qué es lo que obtenemos así? Una relación entre los elementos. ¿Cuánto hay más de uno que de otro? Bueno, 20,67 me ha salido aproximadamente 3. Redondeamos, nos van a salir valores para redondear muy fácilmente. Ojo, si me hubiera salido algún número decimal, tendríamos que multiplicar todos los números, todos los resultados por un mismo número para que todos los valores fueran enteros. Por ejemplo, si en vez de 1 hubiera obtenido 1,5, hubiera multiplicado todos por 2. 1,5 por 2, 3. Y 3 por 2, 6. Con lo cual mantendría la misma proporción. Esto se hace así para luego no tener que poner subíndices con decimales, porque no existen fórmulas con átomos con mitades. Con lo cual la fórmula empírica me ha quedado pues un átomo de carbono y 3 de hidrógeno, CH3. Apartado B, calcular la fórmula molecular de esta sustancia, para lo cual me dan la masa molecular de dicha sustancia. Recordamos que la fórmula molecular lo que me indica es el número real de átomos que hay en esa molécula. Es decir, aparte de conocer la relación de proporcionalidad entre los elementos que forman esa sustancia, vamos a conocer el número real de átomos que hay en esa sustancia.
Vale, es decir, la fórmula empírica es una simplificación de la molecular. Por lo tanto, la masa molecular también va a ser una simplificación. Es decir, la masa molecular de la empírica es una simplificación de la molecular. Pues eso es lo que vamos a escribir, que la masa molecular de la sustancia real es un tantas veces, x veces, la masa molecular de la fórmula empírica. Esas comillas las pongo porque realmente no existe una masa molecular de la fórmula empírica. Si la fórmula molecular y la fórmula empírica no coinciden, la masa molecular es única y exclusivamente de la molecular, porque es la que realmente existe. Vale, calculamos la fórmula, la masa molecular, ya me la han dado, el 30, y la masa molecular de la empírica pues sería eso, con lo cual despejamos la x y obtenemos 2, es decir, 2 veces es la fórmula molecular con respecto a la empírica. Vale, pues entonces decimos que la fórmula molecular es C2H6, el doble, 2 veces de la empírica. Hablemos ahora de los isótopos, que son átomos de un mismo elemento, es decir, que poseen el mismo número atómico, o sea, el mismo número de protones, pero distinto número másico, es decir, distinto número de neutrones. Vamos a recordar antes una serie de cosillas. Por ejemplo, que un átomo se representa con su símbolo químico y en la esquina inferior izquierda el número atómico y en la esquina superior izquierda el número másico, donde el número atómico me representa el número de protones que posee ese átomo, y si el átomo es eléctricamente neutro va a tener que haber tantos protones como electrones. Y el número másico me representa el número de partículas que hay en el núcleo del átomo, es decir, protones y neutrones, la suma de protones y neutrones. Por lo tanto, el número másico también lo podemos escribir como número atómico más neutrones. La masa atómica promedio de un elemento químico va a tener que ser una media ponderada, o va a tener que ser un reflejo de las abundancias de las masas atómicas de esos elementos, de esos isótopos. Es decir, para calcular la masa atómica promedio tenemos que tener en cuenta qué isótopos tiene ese elemento químico y cuánto abundan esos isótopos. Para ello lo que vamos a hacer es calcular el producto de las masas atómicas de los isótopos multiplicándolas por sus abundancias, sumo todos esos productos y dividimos entre 100 para quitar los porcentajes. Lo vamos a ver con dos ejemplos. Supongamos que nos dicen que del cloro tenemos dos isótopos cuyas abundancias son las siguientes. Del isótopo 35 tenemos un 75,77% y del isótopo 37 del cloro tenemos un 24,23%. Y me preguntan la masa atómica promedio del cloro, del elemento químico cloro. Bueno, pues simplemente es aplicar la fórmula matemática que os he puesto antes, tal cual. Pues cada isótopo por su porcentaje, 35 por 75,77 más 37 por 24,23. Y todo ello lo dividimos entre 100. Bueno, pues me queda una masa atómica promedio de 35,48. Lo cual es lógico este valor que sea cercano al 35, más cercano al 35 que al 37, porque del 35 tengo un 75%. Vale. Los ejercicios de isótopos también pueden ser de otra manera. Supongamos que me preguntan, me dan los isótopos 35 y 37 del cloro, la masa atómica promedio del cloro, 35,48, y me preguntan cuál es la abundancia, los porcentajes de abundancia de esos isótopos 35 y 37. Bueno, la forma de resolver es distinta. Tenemos que decir que del cloro, del isótopo 35 del cloro, hay un X%, no sé cuánto, X%. Por lo tanto, del isótopo 37 habrá el resto, 100 menos X. Vale, pues ahora ya sí aplicamos
la fórmula de la masa atómica promedio cuando conocemos los isótopos. Sustituimos valores. La masa atómica promedio la conocemos, 35,48. Del isótopo 35 tengo X porcentaje, pues 35 por X. Y del isótopo 37 tengo 100 menos X de abundancia, pues lo sustituyo. Dividimos entre 100. Ya solo tengo una incógnita que es la X y ya solo es matemáticas. Resolvemos. Y me queda que la X sale 76%, que va a ser la masa atómica la abundancia del isótopo 35 del cloro. Antes me salía, en el ejercicio anterior, me habían dado un dato del 75,77. Vale, pues un 76% es un redondeo aceptable. Por lo tanto, del isótopo 37, 100 menos 76. 24%. Hasta luego.